Bueno, mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos. Los saluda Julián Giraldes de Instinto Bursátil. Hoy 22 de marzo del 2026 vamos a dar apertura a prácticamente la última semana completa que queda del mes de marzo, ¿sí? Porque pues el mes termina exactamente el martes de la siguiente semana. Entonces podríamos decir que tenemos 2 días más de trabajo de este tercer mes del año 2026 para la siguiente semana. Sin embargo, como pues siempre hacemos hincapié en la comunidad de Telegram, en Instinto Bursátil, nosotros nos centramos en el ahora, nos importa es el ahora, lo que está pasando en estos momentos. Lógicamente, poder crear un escenario con los acontecimientos que igualmente están sucediendo en la actualidad y cómo pueden afectar o pueden seguir afectando de manera positiva o negativa a los diferentes sectores de la economía. Bien, perfecto. Empecemos hablando un ratico, un poco por la parte del dólar, ¿sí? Un dólar americano que obtuvo un cierto respaldo por parte de la Reserva Federal el día miércoles de la semana pasada, cuando Powell menciona de que los riesgos de una inflación o de un repunte inflacionista son altos, ¿sí? Lo que ha deteriorado por completo la expectativa de una reducción de tipos de interés para este año. Fíjense, si nosotros, miren, lo que les iba a mostrar era supuestamente una reducción y no, por el contrario, hay una probabilidad de un 12,4% para que la Reserva Federal suba tipos de interés del 3,75 al 4%. ¿Sí? Si nosotros estudiamos las probabilidades para poder marcar lo siguiente, nos damos cuenta que este año 2026 no se esperan reducción de tipos cuando a principio de año, incluso a final del año 2025, se esperaba como mínimo dos reducciones de tipos o incluso más por parte de la Reserva Federal este año. Y este año parece que esa expectativa se va de la mesa. Sí, incluso miren, si nosotros vemos bien, obviamente debemos entender que esto varía a medida de que van evolucionando los datos, la economía, la geopolítica y demás. Nos damos cuenta que es hasta el año 2027, agosto del año 2027, donde la probabilidad de una reducción de 25 puntos básicos vuelve a situarse por encima del 30%. Sin embargo, sigue siendo una probabilidad o una expectativa muy baja. ¿De acuerdo? Esto se traduce en aparente fortaleza al dólar, ¿sí? Teniendo en cuenta también que, como lo habíamos visto en una de las últimas clases en las que nos reunimos, el coste de financiación, como bien lo explica, por ejemplo, el señor Pablo Gil, en las diferentes economías desarrolladas del mundo, como Alemania, Francia, ¿sí? Estados Unidos, Japón, no se ha visto trasladado, ¿sí? O no ha reflejado las últimas reducciones de tipos de interés de los bancos centrales, ¿sí? Fijándonos más que todo en esta parte en el de largo plazo. El bono de 30 años de los Estados Unidos se posiciona por encima del 4,96 y está a punto, está a nada, chicos, de llegar a la resistencia que dejó en septiembre del año pasado del 5%, cuando ya era en estas fechas, cuando se descontaba que la Reserva Federal efectivamente iba a reducir tipos de interés. Caen los bonos en rentabilidad del 5% hasta el 4,52, dándonos una mejor perspectiva con respecto a de que la Fed sí iba a cumplir bien con respecto a lo que se esperaba de una reducción de tipos. Ahora el escenario es totalmente distinto. Es por eso que yo les digo que si nosotros vemos esto, incluso el bono de 2 años, que es el más importante en el corto plazo, ¿sí? Ha llegado casi también a la cuota del 4%, niveles de julio del año pasado, ¿sí? Incluso 2 meses por detrás de del de 30 años. Y el de 10 años está en el 4,40, ¿sí? En una barrera de agosto del año 2025. Bien, si nosotros ya nos trasladamos al gráfico del dólar americano y debemos entender o debemos tener en cuenta que a pesar de que todo apunta a que el dólar se pueda fortalecer, también debe coexistir con el análisis el sentimiento retail, por ejemplo, y la ley de la opinión contraria. ¿Qué están haciendo los retails? ¿Sí? Y como la gente está esperando algo positivo con el dólar, podría suceder lo contrario.
Sin embargo, esto como un indicador más hacia nuestro análisis y hacia la tesis que se está compartiendo, nos muestra que el retail está bastante neutro, ¿sí? Incluso está más vendido que comprado. Bien. No nos dice nada en referencia a que podamos complementar nuestro análisis, ¿vale? Como indicador, entonces no vamos a profundizar mucho en él. Nos vamos a centrar entonces en la parte del gráfico, ¿sí? Desde la semana pasada, el dólar americano ha logrado enfrentarse a una importante resistencia estructural del mediano largo plazo que se encuentra en los 100,36, ¿sí? Y devuelve al precio de manera fuerte. ¿Sí? Durante toda la semana pasada solamente pudo coexistir o pudo posicionarse de manera fuerte la compra del día miércoles, ¿sí? O una sesión compradora durante el día miércoles. El día viernes también cierra con intención compradora, pero lograron sobreponerse las ventas por encima de las compras. Bien, a nivel de gráficos era algo que se podía esperar. ¿De acuerdo? Sin embargo, el dólar tampoco ha sido lo suficientemente fuerte para poder cambiar su estructura del mediano plazo y poder mostrarnos y darnos una mejor confirmación con respecto a de que la tendencia mayor, que es bajista, tiene mayor probabilidad de comenzar a formarse. Por el contrario, en el mediano plazo, en nuestra temporalidad de H4, la estructura es al alza. Esto es un X, esto es un uno, ¿sí? No sabemos hasta dónde va el 2, ¿de acuerdo? Si el precio ya decidiera comenzar a subir, ya podríamos determinar que esto es un posible 2, pero eso no lo sabemos hasta que se pierda el uno. Eso es básico de Elliot, ¿de acuerdo? Pero nosotros somos netamente acción del precio. Lo que sí me podría dar un indicio un poco más claro con respecto a ese escenario alcista que se podría estar esperando referente al dólar americano y la continuación de la guerra e incluso las escaladas que se están experimentando en la guerra en Oriente Medio. El dólar terminó siendo alcista el día viernes, cuando logró posicionarse por encima de los 99,63. Es aquí cuando nosotros podemos ver el reflejo que hay o la volatilidad a la que nosotros como especuladores estamos sometidos. ¿Sí? El día jueves, después de que habló la Fed, el dólar cayó durísimo, cayó casi un 1,20%. Veámoslo con exactitud, desde el máximo alcanzado el miércoles cayó un 1,33%. Eso para la divisa, para el dólar americano, es una caída importante, no fue una caída tranquila. Sin embargo, puede producirse o pudo haberse producido para poder engañar al retail. Sí, yo lo veo de esa forma, en el sentido de que la narrativa, la que está detrás del gráfico, todavía sigue apoyando un dólar alcista. Pero si el gráfico es bajista, es bajista. Bien, el gráfico logró estructurar a principio o a inicios de la jornada de Nueva York, última jornada de Nueva York del día viernes, sí, pero no logró sostener las ventas. Por el contrario, logra posicionarse por encima de los 99,63 y darnos entonces la oportunidad, según la metodología que nosotros estamos poniendo en práctica, perdón, de un fractal alcista, apuntando nuevamente a las compras. ¿Vale? Hoy el dólar americano o incluso la semana pasada, el viernes de la semana pasada, se consolidó de manera compradora. El carácter del dólar americano es alcista en el corto plazo y en el mediano también. ¿Listo? Y a eso es a lo que nosotros debemos adaptarnos. Bien, si por alguna razón el dólar americano, a pesar de que la narrativa, la guerra, los bonos, la Reserva Federal y demás apoyan a que siga siendo alcista, llega a perder los 99,49 a la baja, pues chicos, mañana, si eso sucede, debemos adaptarnos a dicha estructura y entender que el fractal del corto plazo o el carácter del corto plazo del dólar pasaría de ser alcista y se convertiría en un gráfico con carácter bajista, que posiblemente siga profundizando el retroceso de este impulso. Bien, ya si, ya si, perdónenme, ya si ya llegase a perder los 98,48 con la contundencia que nosotros ya conocemos, pues entenderíamos de una mejor forma
que las compras ya no están mandando, ¿sí? Y que la tendencia mayor puede comenzar a generar ventas. ¿Listo? Bien. Entendiendo eso por la parte del dólar, nos vamos a los correlacionados. No podemos hablar del peso colombiano porque mañana es festivo acá en Colombia, por lo tanto el mercado va a estar cerrado. Lo que sí podemos decir es que se encuentra lateralizado, se encuentra atrapado entre el mínimo de los 3.669 y el máximo de los 3.711 pesos por dólar prácticamente durante toda la semana pasada. Sus caracteres son bajistas, sus estructuras son bajistas en los timeframes, con la única excepción de la tendencia principal, temporalidad mensual, ¿sí? Que sí es alcista. Pero de resto, todos los caracteres de esta divisa son a la baja. Bien. Por otra parte tenemos lo que es el Use the Cat, un Use the Cat o un par que a mí me parece bastante curioso realmente, porque acá es donde también podemos reflejar de que si nosotros tomamos las decisiones teniendo pues obviamente una tesis y algo fundamentado para poder tomarlas con un respaldo que nos lleven a compartir la filosofía de stop loss o TP. Si nosotros compramos o vendimos, lo hicimos por alguna razón, ¿de acuerdo? Por lo tanto, me parece interesante cómo después de la caída del dólar del día jueves, el USD-CAD no respondió de la misma forma que si lo hicieron sus otros correlacionados como el euro, la libra, el franco suizo, el neozelandés, el australiano y demás. ¿Sí? El dólar aguantó frente al Canadá, ¿sí? Ha estado bastante eficiente, consolidado, no ha hecho absolutamente nada, se la ha pasado en esta zona e incluso parece ser que quiere sacar el stop loss. Perfecto, no pasa absolutamente nada. Se está comprado, fue la única compra que se realizó junto con una venta en la libra yen del día viernes, ¿sí? En los 1.3725, acompañado de que la estructura del dólar pasó a ser alcista. ¿Listo? Sin embargo, se ha mantenido así. Esto es tierra de nadie prácticamente. Ni alcista ni bajista en el corto plazo por el momento. Si no confirma compras ni confirma ventas. El carácter es alcista por esa razón. Se compró pero ahí se quedó. Miren, ya prácticamente ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y si cierran los siguientes 44 minutos en esa misma zona, 10 horas en ese mismo rango desde que se generó la segunda compra. Cuando se generó la primera compra, prácticamente lleva 2 días y un poco más. ¿Ven? Con el USD-CAD, ¿qué decíamos nosotros? ¿Sí? Partiendo a nivel técnico. A nivel de calendario, chicos, ya lo revisé, solamente los tópicos de la semana van a ser los PMIs, sí, en Europa, Reino Unido y Estados Unidos, ¿de acuerdo? Pero va a ser una semana, a comparación de la semana pasada, relativamente tranquila en cuestión de datos, ¿de acuerdo? Bien, en el mediano largo plazo tenemos que la estructura se mantiene bajista, todavía es un impulso y todo esto es un retroceso. Fíjense cómo se mantiene todavía en esa misma zona. Tenemos un objetivo de Fibonacci, como bien ya lo habíamos planteado en los 1.3867, 1.3855, para que nosotros le podamos generar objetividad a ese nivel y podamos entender de que no es un nivel de TP, sino que por el contrario es una zona de riesgo para seguir comprando. Debemos esperar la ruptura contundente de los 1.3746. ¿Sí? Es el mismo precio el que nos va guiando cuando nosotros hablamos de especulación. ¿Ven? Es el mismo precio, es el que nos va demostrando si realmente viene acá o si su intención es real de dirigirse a estos objetivos. Bien. Por el contrario, distinto sería si se volviese a posicionar por debajo de los 1.3704, ¿sí? E incluso, sí, 1.3704. Si pierde ese nivel de manera contundente, seguramente pues nos sacarían stop loss, ¿bien? Y el carácter del use de CAT pasaría a ser bajista, lo que sería algo positivo, teniendo en cuenta que su estructura mayor pues es bajista, ¿sí? Igualmente su estructura mayor, pero de menor temporalidad, tiene un margen bastante amplio para poder corregir, ¿sí? Miren, tenemos X1, ¿sí? Y tiene un margen muy amplio
para poder funcionar como una correctiva. Esto como una estructura o como un ciclo bajista, pero dentro de un rango de corrección alcista. ¿Listo? Bien. Eso por parte del GISDECAT. Vamos a ver de todas formas entre todos si no se me pasó a mí y podemos estar teniendo datos de peso para Canadá esta semana. Y prácticamente no. Canadá no presenta ningún dato relevante esta semana. Entonces lo que es, a lo que datos respecta, no tenemos nada relevante. Solamente nos podemos basar en la parte técnica. ¿Listo? Venderlo sería peligroso, así se posicionase en un carácter bajista, siempre y cuando el dólar continúe manteniendo una estructura actual de compras. ¿Listo? Lo que me lleva a explicar lo mismo con el euro. Fíjense, si nosotros siguiéramos a cabalidad de todas formas la metodología a nivel técnico como se hace con el backtesting, ya hubiéramos comprado, yo ya hubiera comprado desde apertura del mercado, chicos, porque estoy frente al gráfico. Bien, si no, pues no. Bien, aquí está la compra. Ahí tenemos la estructura. Incluso, aunque me hubiera gustado que hubiese sido una confirmación mayor, ¿sí? La absorción que tuvo la sesión de las 9 de la mañana fue superior al cuerpo. Sí, fíjense. ¿Lo ven? Aquí era la compra. Bien. Pero el dólar en ese punto pasaba de ser bajista a ser alcista. Lo que me dice a mí, como mi plan de trading lo estipula, no hay trade, porque el riesgo de que se pueda devolver es alto. Julián, el precio se va, perdiste la compra, bla, bla, bla. Perfecto. Pero recuerden, muchachos, que eso se trata de tener un plan, de eso se trata ser estratégico, ¿sí? De eso se trata tener un paso a paso. Y si uno de esos pasos no se cumple, pues no hay trade. Y más cuando lo estamos refiriendo a la importancia que tiene la relación directa entre los correlacionados del dólar y el mismo índice del dólar. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a verlo por la parte del euro. ¿Qué apoya al euro o qué viene apoyando al euro desde el jueves de una manera bastante fuerte? Las palabras de Christine Lagarde y la expectativa del Banco Central Europeo, que junto al Banco Central de Australia han sido los primeros que se han puesto en movimiento para renovar las subidas de tipos de interés. ¿Sí? La guerra en Oriente Medio afecta directamente a Europa. Bueno, afecta de una manera más directa a los países asiáticos, ¿no? El sudeste asiático, China, la India, Japón, bien. A Europa no mucho por la parte del petróleo, por la parte del gas el efecto del golpe es más fuerte, ¿sí? Pero la guerra está más cerca a ese territorio del mundo, ¿de acuerdo? Entonces, eso genera bastante incertidumbre hacia ese mismo territorio, lo que podría ocasionar salidas de liquidez o de los inversores de esas divisas y como refugio que se está percibiendo, se dirijan hacia el dólar americano. Bien. ¿Por qué no se compra? Por la razón en la que les acabo de explicar. El dólar es alcista, el euro también es alcista. El dólar, perdón, tiene mayor fortaleza, por lo tanto, yo prefiero esperar, aplicar la tercera. Veamos de todas formas qué está haciendo el retail, igual que el USDCAT tampoco me ayuda este indicador para poder tener una mejor guía, ¿sí? O una mayor información con respecto a si el gráfico me está dando una señal de trampa, me está invitando a comprar en sentido de trampa, bien, y yo voy a esperar una alineación bajista. O si por el contrario, la intención de compras es real. Bien, veamos el volumen. A pesar de que obtuvimos un volumen, un incremento del volumen, pues esto fue el fundamental del jueves con el Banco Central Europeo, ¿sí? El volumen de ventas también aumenta, casi a la mitad del nivel fundamental, ¿de acuerdo? Lo ideal es que hubiera sido menor, pero sí hubo un ligero aumento. Por la parte del volumen, no mucho, ¿verdad?
Pero las compras para mí desde este punto de vista o para esta paridad son riesgosas. ¿De acuerdo? Mismo escenario para la libra esterlina. La libra esterlina también nos está invitando a comprar, chicos. ¿De acuerdo? A nivel de gráficos, a nivel técnico, nos invita a comprar. Bien. Con el Reino Unido es un poco más interesante porque la semana pasada sorprendieron de manera positiva. No todo es. Recuerden que yo no soy ni negativista ni positivista, nada de esas bobadas, muchachos. Yo soy congruente y de datos, ¿de acuerdo? Soy un hombre de datos, simplemente. Bien, si nosotros nos fijamos en esa misma filosofía y estudiamos los datos de Reino Unido, fíjense, desempleo del 5,2 se mantuvo en el 5,2 y hubo una mayor creación en el empleo del esperado. Se esperaba una destrucción de 52 a menos 4.000 y se crearon 84.000 empleos. ¿Sí? Mientras que los ingresos medios por trabajador, con los bonos incluidos, también se redujeron. Esto es positivo para la inflación, ¿de acuerdo? Bien. Y la evolución del desempleo también sorprendió, aumentó, ¿sí? Pero menor a lo esperado, lo que pudo haber ayudado o favorecido la parte de la tasa de desempleo, la tasa de paro. También por otro lado, y algo que le pueda estar generando cierta fortaleza a las libras, ¿sí? Es la decisión de tipos de interés que cumple con la expectativa, ¿sí? Pero que sorprende en el sentido de los miembros que están dispuestos a mantener tipos de interés. De 5 pasan a 9, esperando que solo 7 apoyaran la pausa de tipos de interés, ¿sí? Entonces, esto es fortaleza para la libra esterlina. ¿De acuerdo? Sorprende el mercado de las libras. El Reino Unido sorprendió de manera positiva. Bien. Sin embargo, debemos entender que la economía del Reino Unido no se presta para tener tasas de interés altas, ninguna economía del mundo, ¿no? Porque van a ahogar cada vez más al consumidor. Bien. Estos son muchas teorías económicas, chicos. Recuerden que la economía no es una ciencia exacta y depende de muchos factores. Uno afecta al otro de manera tal, de manera positiva o negativa, y ese mismo también afecta a otro, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, vamos a tratar de ser un poquito más resumidos en la explicación de hoy, en la apertura del mercado, y entender que a pesar de que el gráfico también es alcista, al igual que el euro, si el dólar es alcista, estas compras son muy riesgosas de llevar a cabo. Bien, entonces yo como trader que practica esta metodología, yo le digo la metodología de la adaptabilidad. Sí, así fue como yo la bauticé. Bien, esperaría mejor un cambio de ciclo, un cambio de carácter interno para que el día de mañana pueda generarme una oportunidad de vender. Si el precio se va en compras, perfecto, me perdí una oportunidad de compras, pero respeté mi plan. Y eso habla mucho mejor de mí para mí mismo. ¿Listo? Porque vuelvo y repito, esas compras corren mucho riesgo de poderse cumplir. Es verdad, puede mantenerse un ratico, un ratico, un ratico y ¡boom! ¿Listo? ¿Qué diferencia tiene la libra esterlina con el euro en la temporalidad del mediano plazo H4? Que mientras... Ah, no, son bajistas las dos. Sí, son bajistas las dos. Ambas son bajistas. Qué bueno que lo acabamos de ver. ¿Por qué? Porque al igual que como lo veíamos con el USDCAT, si es capaz, si fuese capaz de llegar al objetivo de Fibonacci, las ventas en estos mismos, las compras, perdón, en estos mismos niveles, en esta misma zona en la que se encuentra tanto el euro como la libra, corren mucho riesgo. Miren, incluso si hubiéramos querido seguir comprando ahí, ¡boom! ¿Listo? Sin embargo, la estructura es alcista desde este mínimo y este máximo. ¿De acuerdo? La tendencia de la libra, como ya también lo vimos en diferentes ocasiones, tanto de la libra como el euro, del mediano largo plazo, son bajistas. ¿Listo? Son alcistas, perdón, son alcistas. Lo que podría reflejar de que si el dólar realmente se empieza a debilitar, puede comenzar un impulso mayor en swing que nos indique que esto es X uno y esto el posible 2. Esto por parte del euro y por parte de la libra.
sería X12. ¿Sí? Eso es lo que aparentemente podría estar demostrándonos el gráfico. Bien, vuelvo y repito, el dólar es alcista, tiene un carácter alcista. Bien, entonces las compras en ese punto o esa invitación que intenta hacerme el mercado a nivel de gráficos, prefiero esperarlo. ¿Sí? Por otra parte tenemos al australiano dólar, sí, un australiano dólar que, bueno, prácticamente cumplió con lo que nosotros estábamos especulando, los movimientos que nosotros especulamos en el sentido de los datos que esperaba Australia. Esta semana Australia sí tiene IPC, es un dato bastante importante, ¿de acuerdo? Estos son los de la semana pasada. Bien, veámoslo. El martes, ¿sí? Todavía no tenemos forecast de mercado, ¿de acuerdo? Para poder crear el escenario. ¿Cómo podría influir el dato en el movimiento de los gráficos? ¿Listo? Australia también sorprendió la semana pasada, ¿sí? Fíjense. Australia, decisión de tipos de interés, bueno, quedan en el 4,10%. Pero por la parte de la tasa de desempleo sorprendió de manera negativa. Del 4,1 subieron al 4,3% y su evolución de números de empleados a tiempo completo cae de 50.000 a menos 30.000. Bien, un amortiguador, el cambio de empleo, listo de 26.000 a 48.000, esperando una caída a 20.000. Bien, sin embargo, es un dato negativo para Australia y con tipos de interés subiendo, van a seguir ahogando más la economía. Bien, a pesar de que el gráfico es alcista en sus temporalidades como lo es diaria y H4, la estructura real, o bueno, una de las tendencias principales del largo plazo es bajista. Sí, miren, impulso, retroceso. Entonces, fíjense, todo este margen que tiene el precio para volver a caer, ¿sí? Y poder consolidarse, posiblemente. Eso no lo sabemos, puede pasar años para que eso suceda. ¿Listo? Lo que sí es real, lo que sí está sucediendo en estos momentos y nosotros podemos tener como un alcance mayor, un mejor alcance es que la estructura H4 es alcista, pero está lateralizado. Sí, este par generalmente suele hacer eso. Ya me he dado cuenta. ¿Y cómo? Pues haciendo el backtesting. Impulso, retroceso y todo esto es una lateralización. ¿Hasta dónde puede llegar? Puede seguir cayendo. Incluso se puede perder este mínimo. Tal cual está pasando en estos momentos. ¿Sí? El australiano dólar ha pasado de ser alcista en el corto plazo a ser bajista. ¿Sí? Todavía no tenemos la creación del mínimo, bien. Por lo tanto, pues no podemos crear un área de trabajo y poder determinar hasta dónde puede llegar el retroceso para poder seguir vendiéndolo, ¿sí? Siempre y cuando el dólar también siga alineado al alza. ¿Listo? Cuando nosotros estudiamos al australiano, como les compartía en la última sesión, podemos tomarlo. Fíjense, a diferencia del australiano, miren cómo el AUDJPY si ya nos genera un área de trabajo y si en las siguientes media hora prácticamente logra confirmarnos la intención de ventas, hay una buena oportunidad de ser vendido, ¿sí? Teniendo en cuenta o teniendo bastante precaución que las estructuras mayores, prácticamente todas sus tendencias, son alcistas. Por lo tanto, las ventas, perdón, pues son riesgosas, pero son ciclos que se dan. Miren, este par yo empecé a operarlo este mismo mes y han sido tres stop loss por un TP. Perfecto, no pasa absolutamente nada. Eso a mí me importa un carajo. Ah, no, miren, empecé a operarlo en febrero del año pasado. Han sido cuatro stop loss y contamos con este es por dos TPs. ¿Listo? Veamos a ver si da la oportunidad de venta y ya pasarían a ser cuatro stop loss por 3 TPs. Ya saben que a nivel de estadística y matemática, entonces estaríamos por encima de las pérdidas. ¿Sí? A mí no me interesa acertarlas todas. Siempre es la pregunta, ¿cuánto gano cuando gano y cuánto pierdo cuando pierdo? Cuando entendemos eso, sabemos que vamos por delante de los stop loss. ¿Listo? Perfecto, equipo.
El audio JPY es de ventas, mientras que el australiano dólar siga manteniéndose bajista. Lo que también me puede llevar, por ejemplo, a pares como el euro AUD, el euro totalmente recuperando terreno frente al australiano después de que el australiano le viene dando una paliza desde, bueno, exactamente enero. ¿Sí? Cuando confirma la pérdida de los 1,7055, ¿sí? Nos marca un área de trabajo bajista del mediano plazo, el mediano largo plazo, que comprende el máximo de los 1,6836 y el mínimo de los 1,6127. Entonces me indica que todo esto es una franja de retroceso, el precio puede retroceder hasta ahí con total normalidad, ¿sí? ¿Cómo lo puedo yo confirmar? Con las estructuras de las siguientes temporalidades. A pesar de que aquí ya se corre riesgo, las ventas, ya corren riesgo las ventas, si el australiano dólar sigue confirmando bajista, el euro, sí, puede seguir recuperando terreno frente a esa divisa. ¿Listo? Hoy por hoy sigue confirmando estructura alcista. La compra, la última compra era aquí el viernes a las 12. Ahí era la compra. Yo ya estaba durmiendo. Bien, pero era una compra de libro, muchachos. Este par tiene carácter alcista. El NZE, lo mismo. A pesar de que sus estructuras son alcistas, ¿de acuerdo? Se encuentra lateralizado en la tendencia principal temporalidad semanal desde octubre del 2022. Fíjense, no ha hecho prácticamente, no tiene ninguna dirección, muchachos. Tiene un carácter bajista, pero está lateralizado entre el máximo de los 0,6465 y el mínimo de los 0,5513. ¿De acuerdo? Nivel al que puede volver a llegar si el par quiere, si el gráfico quiere. Nueva Zelanda también decepcionó en su crecimiento, ¿sí? Y su estructura del mediano plazo también es bajista. Lo único que yo estoy esperando acompañado de la estructura alcista del dólar es que logre perder el nivel de los 0,58, perdón, el de los 0,5818. Y si es así el día de mañana, intentar posicionarme en las ventas con el nuevo zelandés. ¿Listo? El GBP-JPY igual fue la última venta que se realizó, se alcanzó a realizar el día viernes, aunque no es recomendable, chicos. Bien. Los viernes lo mejor que podemos hacer es ver y no entrar a último momento. No fue último momento, sí, 1 de la tarde, último día de trabajo. Dio confirmación, yo estaba y vendí igual. Perfecto, son mis cuentas. Pero para ustedes, muchachos, sí, les digo, no es recomendable operar en esos últimos momentos. ¿Listo? ¿Qué pasa con esta estructura? La estructura del GBP-JPY es bajista. ¿Listo? Es bajista, muchachos. No hay nada más que decir. ¿Sí? En el mediano plazo, perdón. En el mediano largo plazo la estructura es bajista. ¿De acuerdo? Eso no quiere decir que no se pueda recuperar. Mucho más con los últimos datos que les compartí al Reino Unido al principio del video. ¿De acuerdo? Pero las últimas estructuras, como por ejemplo H4, se alinean con la tendencia diaria. Ha perdido un nivel importante como lo eran los 212,32, ¿sí? Y se encuentra en tierra de ventas. En el nivel en el que se encuentra ahora, en la zona en la que se encuentra ahora es una zona de ventas. Ya por último, la última estructura que es en donde se ejecutan las opciones, las decisiones, perdón, también fue de ventas y alcanzó a estructurar, vuelvo y le repito, a la 1 de la tarde. Ahí. Alcanza a estructurar en los 212,55, cumple con los requisitos y se entra en venta. Si saca stop loss, pues perfecto. Saca stop loss, algo que aprender de no operar al último momento del día viernes. Bien. Si supera el nivel de los 212,60, volveríamos a las compras con este par, teniendo en cuenta que las libras esterlinas tienen un cierto respaldo por los últimos datos de la semana pasada del Reino Unido y por los datos que también se esperan para esta misma semana, que son los PMIs. ¿Listo? Estamos esperando PMI de servicios, son datos preliminares en Reino Unido que caigan del 53,9 al 53. Por la parte del compuesto todavía no tenemos forecast. Y tenemos inflación, ¿sí? En la que se espera que se mantenga.
¿Listo? Si se mantiene, yo esperaría poca volatilidad en las libras e incluso posibles caídas. ¿Listo? Si sube, volatilidad interesante o fuerte en las libras esterlinas y posible recuperación al alza, porque mostraría que los efectos, aunque bueno, no estamos todavía viendo los efectos de la guerra, porque son de febrero, ¿listo? Pero si la inflación sube antes de la guerra, pues imagínense lo que va a empezar a pasar con la inflación durante la guerra. Bien, perfecto. El GBP-JPY todavía tiene un carácter bajista a pesar de que se está fortaleciendo de una manera fuerte en estas últimas dos sesiones y puede que sí vaya por ese stop loss. ¿Listo? Resumen de Forex, muchachos. El dólar americano mantiene un sesgo alcista, ¿listo? El USD CAD mantiene un sesgo alcista también, pero si logra superar los 1.3704, pasaríamos a ser bajistas. El eurodólar mantiene una estructura alcista de corto plazo, pero ya saben por qué no me fío, porque el dólar americano es alcista. La libra dólar igual mantiene una estructura o un carácter alcista. El australiano dólar sí mantiene una estructura bajista. Si termina de consolidarse por encima de los 0,6992, ya tenemos un área de trabajo. El dólar yen es alcista, sí, es alcista en estos momentos, luego de que la semana pasada se posicionara por encima de los 158,72. El dólar franco también es bajista, sí, pero vuelvo y digo, intentar posicionarnos en estas estructuras, se puede, muchachos, porque al final de cuentas, pues son gráficos supuestamente independientes, corre un riesgo alto porque el dólar también es alcista. ¿Listo? El australiano yen es bajista y vuelvo y repito, si en los siguientes 20 minutos nos da la oportunidad, pues es interesante intentar o sería interesante intentar venderlo. ¿Listo? El GBP-JPY es alcista, pero si se posiciona por encima de los 212,60 con contundencia, pasaríamos a un carácter alcista. El euro AUD es alcista y el NZD también es alcista. Pero vuelvo y repito, si el dólar no se alinea con sus correlacionados, intentar posicionarse o intentar eh, caer en esa invitación que nos muestra el gráfico de riesgos. ¿Listo? En resumen, y para ya terminar, chicos, porque pues en ocasiones el tema es bastante extenso, ¿sí? Se extiende bastante. Ethereum. Ethereum es bajista, ¿sí? A pesar de que sus últimos impulsos han sido fuertes a la alza e interesantes también, si la guerra continúa y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos siguen otorgando mayores rentabilidades, la aversión del riesgo se va a sentir más. Los inversores quieren plata en las crisis, chicos, no quieren inversiones, quieren dinero, liquidez, ¿sí? La mayoría. ¿Listo? No logró superar o no ha logrado superar todavía su barrera obligatoria del mediano plazo en los 2.396. Lo que me sigue enseñando, lo que me sigue mostrando que sus estructuras del corto plazo siguen siendo o actualmente son bajistas. Lo mismo el Bitcoin. Bitcoin tampoco logró y ni siquiera se acercó, comparándolo por ejemplo con el Ethereum, a su nivel estructural obligatorio a perderse si realmente quiere cambiar su dirección de bajista alcista, ubicado en los 79.338 dólares por BTC. Bitcoin es bajista, muchachos, ¿sí? Y todavía corre un riesgo alto de entrar en un mercado bajista de largo plazo. Si se termina de consolidar por debajo de los 76.405 dólares por Bitcoin, Bitcoin tiene mucho chance todavía, por ejemplo, posiblemente de ser frenado en los 49.000, ¿sí? Si lo siguen haciendo caer. Si los 49.000 no aguantan, pues muchachos, tenemos un objetivo de Fibonacci en los 30.000 dólares por BTC, ¿sí? Una zona muy interesante. Wall Street, por el contrario, que era lo que también les compartía anteriormente, ya es un mercado bajista, chicos. El que no lo quiera ver, pues que se ponga gafas, ¿bien? Porque a nivel estructural, simplemente a nivel estructural, porque pues detrás de Wall Street está en los earnings, están las empresas, está el crecimiento, está el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿sí? Está la deuda. Bien, entonces no solo es el gráfico, pero a nivel de gráficos ya es bajista, muchachos. Es bajista desde inicios de febrero, incluso antes de que empezara la guerra. El S&P 500 es bajista en el mediano largo plazo,
cuando superó los 6.845. Confirma la pérdida de los 6.760 y después vuelve y confirma la pérdida de los 6.620. ¿Listo? Y esta semana abre con un gap de más del 1%, ahorita se está recuperando, pero que ya empieza a posicionarse peligrosamente por debajo de los 6.509. Saliendo de este nivel, encontramos objetividad en las deudas de Fibonacci en los 5.991 y 5.629. Que si somos sinceros, equipo, es una corrección del 15 y del 20%. Yo no sé cuál es el miedo de la gente frente a correcciones tan inocuas. Es verdad, se fuma mucho dinero se está yendo del mercado, pero por el apalancamiento, ¿sí? Muchas órdenes apalancadas, ¿sí? Lo que multiplica por 100 o por 1000 las pérdidas. ¿Listo? Pero es una corrección menor incluso a la del año pasado. Miren, el año pasado fue el 21,8. Entonces, pues ustedes mismos me dirán, muchachos, o incluso la de 2022-2023, 27%, o la del COVID, 35%. ¿Ven? Entonces, la gente está asustada por correcciones muy naturales en el mercado. El Nasdaq 100, por otra parte, sí ya salió, logró salir de esa consolidación iniciada en octubre, pero lo hizo a la baja, cuando rompió los 24.214 contundentemente. Ya nos marca que toda esta consolidación salió a la baja, ¿sí? Y puede posiblemente venir entonces a querer visitar los 22.965. Si se pierden los 22.965, pues muchachos, cubriríamos con una mayor probabilidad los 22.026 y los 19.687. ¡Qué catástrofe, Julián! Porque es una corrección del 25%. Es verdad, sí, pero igual, revisemos el histórico del mismo índice, 25% en abril. 15% en julio del 24, 37% en la época de las subidas de tipos de interés, 31% en el COVID. Sigue siendo una corrección por debajo de estos últimos mercados bajistas. Bueno, esto fue un crash bursátil, ¿no? El COVID fue un crash bursátil. Cayó un 31% en un mes, ¿sí? En cambio acá cayó un 37% en un año. Esto es un mercado bajista. Bien. El Dow Jones, por otra parte, yo siempre me imagino y me pregunto qué pensará este señor Trump cuando en su cama acostado dice: "Y yo hace poco me ufanaba de que el Dow había estado en los 50.000 y fui capaz de decir semejante estupidez de que iba a llegar a los 100.000 muy pronto y se derritió". Puede que sí, repunte, pero la economía real de los Estados Unidos se está viendo muy perjudicada, cayendo de un crecimiento que se esperaba del 4,4% al 1%, 1,4% para ser más positivo si lo quieren ver de esa forma. Se derrite de los 50.000 a los 45.000. Desde máximos históricos, eso es una corrección ya del 10,57%. La economía de los Estados Unidos, la economía real de los Estados Unidos se está viendo más perjudicada. Si logra posicionarse en las siguientes jornadas por debajo de los 45.733, estamos hablando de que siguientes niveles de soporte, si lo vemos de una manera más coloquial, serían los 43.353, 41.111, ¿sí? Y pues ya su mínimo real, ¿sí? Del largo plazo, que se encuentra en los 36.395 puntos, representando una corrección para el Dow Jones desde sus máximos históricos de un igual 27%. Bien, muy buenas oportunidades para realmente posicionarnos. Sí, perfecto. Eso es lo que es las criptomonedas, la renta variable, la renta fija, el dólar americano, Forex como tal. Y por último terminemos con las materias primas. El petróleo. Recuerden que el WTI, la referencia de Estados Unidos, Texas, no se está viendo tan directamente afectado porque pues Estados Unidos es eh,
independiente energéticamente hablando o autosuficiente. ¿Sí? Ellos mismos generan su energía, es verdad, a través de la técnica del fracking, eso también hay que ponerlo sobre la mesa, pero son autosuficientes energéticamente hablando. Lo que no puede decir Europa, ¿sí? Europa, de todas formas, depende de las exportaciones de gas y de petróleo de territorios de Oriente Medio o de la misma Rusia. ¿Listo? O de algunos países africanos como lo es Argelia o sí, Argelia o Marruecos, sí, en el caso de España. Bien. Y las centrales nucleares que ellos mismos quisieron cerrar. ¿De acuerdo? Ellos mismos quisieron cerrar las centrales nucleares, bien, poniéndose la soga al cuello y ahora en estos momentos teniendo a la presidenta Ursula von der Leyen de la Comisión Europea arrepintiéndose por esa jugada tan poco estratégica, la verdad. El Brent, pues a nivel de futuros ya está por los 114, sí, nuevamente está en el nivel de inicios de bueno, no inicios de la guerra, sino cuando ya se empezó a escalar cada vez más los ataques a las refinerías en Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y demás, sí, ya está por acá. Los futuros reales están en los 114, a nivel spot siguen los $100, $107, pero con una estructura o con un carácter alcista. Lo mismo el WTI. Alcanzó una apertura de mercado a los 99, se regresó hasta los 96, pero tiene un carácter completamente alcista. ¿Listo? Por último, el oro y la plata. ¿Sí? Hundiéndose. El oro y la plata, ahorita antes de que yo comenzara a hacer el video, estaban dejando en el mercado un menos 3,5%. ¿Sí? Y consolidando. Posiblemente en la plata, la pérdida de los $71 por onza. Si se pierde este nivel, se sigue confirmando que su estructura va así, impulso, retroceso, perdón. Impulso, retroceso, impulso. ¿Listo? Y que la corrección del time frame semanal de su tendencia principal del largo plazo puede extender más esa misma correctiva, como mínimo a los $52 por onza nuevamente. ¿Listo? Teniendo en cuenta que pues si el precio nos genera un máximo, ya un área de trabajo de largo plazo, la plata puede corregir hasta los 41 o hasta los $31 por barril. No es nada descabellado si nosotros estudiamos los periodos de auges y declives en este activo. ¿Listo? Fíjense. Bien, el precio tiene fuertes repuntes y fuertes correcciones. Fuertes repuntes y fuertes correcciones. Fuertes repuntes. Vamos a ver si vemos el mismo escenario. ¿Listo? Y ya por último el oro, chicos, desde que exista la narrativa, ¿sí? Porque es que la gente a veces se queda solamente como con como con un concepto y ya. El oro es el activo refugio por excelencia y tal, sí. Hay guerra, compremos. Pero hay que entender que esto abarca más cosas, chicos. Bien, el oro ya llegó a un extremo bastante alto. No quiere decir que no pueda seguir subiendo. El extremo o el límite de un mercado alcista, chicos, es el cielo. Bien, y el límite de un mercado bajista es cero, la quiebra total de ese activo. Bien, pero eso puede seguir subiendo. No quiere decir que lo vaya a seguir haciendo ilimitadamente. ¿Sí? Tenemos este tipo de escenarios. Y si el dólar se vuelve a fortalecer y los bonos también, a nivel de rentabilidad, el oro tiene riesgos de consolidar, al contrario de la plata, la pérdida que no había generado en enero de este año de los 4,537. Si eso es así, el oro, al igual que las criptomonedas y al igual que Wall Street, consolidaría la entrada hasta el momento de un mercado bajista del mediano largo plazo. ¿Listo? Por el momento, el mercado es bajista. La tendencia del oro es bajista y el retail sigue muy sobrecomprado. Bien. Y yo los invito, muchachos, ya para terminar, ya con esto termino. Bien.
a que ustedes mismos pues escuchen los foros o lean un poquito, digamos, los traders, incluso institucionales, como suelen llamarse ellos mismos, autoproclamarse. eh, ¿Qué están pensando, no? ¿Qué están haciendo ellos? ¿Cómo está pensando la mayoría para que nosotros nos salgamos del rebaño? Bien, y poder comprender que si la estructura es bajista, son las ventas las que van a liderar. Y si la estructura es alcista, pues es al contrario, son las compras las que tomarían mayor peso y relevancia. ¿Vale? Equipo, lo vamos a dejar hasta ahí. En resumen, entonces, esperemos si el dólar consolida realmente su intención de ser alcista o si por el contrario se devuelve, listo, lo que pues confirmaría la intención de compras que nos demuestran gráficos como el euro, la libra, ¿sí? De ventas en el dólar franco, ¿de acuerdo? O si nos confirma que esto es una trampa técnica, ¿listo? Y lo único que debemos hacer es esperar para posicionarnos. ¿Listo? Muchachos, Dios los bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Les deseo una excelente semana. Un abrazo a todos.